Veo que sí comieron galletas, así que hasta eso hemos compartido. Pasamos a la sexta lección. ¿Qué tiene esta lección de especial? La sexta lección es la de el racionalismo. Es otro elemento clave que tenemos. Cuando pensamos en los ídolos, lo hacemos en el contexto de que Israel tuvo sus ídolos, pero como nosotros no adoramos estatuas, pues no nos concierne, porque no tenemos ídolos en nuestras vidas. Israel es el que tenía problemas en esa área, sí tenía sus estatuas. Sin embargo, como lo hemos dicho antes, cualquier cosa que reemplaza a Cristo como Señor es un ídolo. Y en nuestro mundo moderno, no hay nada que reemplaza más a Cristo que el intelecto humano. Creemos que nosotros somos la fuente del conocimiento y que todo nos llega a través de nuestra mente racional. Y aunque es una fuente de conocimiento, no es la fuente primordial del conocimiento, porque también tenemos la revelación divina, por la cual Dios nos da su palabra. Si vemos a través de la historia, una vez que el cristianismo creció rápidamente por todo el Imperio Romano, la Biblia se recolectó como la Biblia que tenemos hoy en día, e incluía muchos milagros en ella, y se le trataba como la palabra divina de Dios a lo largo de todos esos siglos. La gente la aceptaba como palabra divina de Dios aún con todos esos milagros en ella. Así que una vez aceptamos que hay un Dios trascendente y que Él nos ha dado su palabra, es natural creer que Él interviene en este mundo porque se preocupa por nosotros. No tuvieron problema alguno en entender que los milagros son sencillamente la intervención de Dios en el mundo por su preocupación por nosotros. Pero al examinar la historia vemos que el cristianismo hace un giro. En lugar de servir a este mundo, se convirtió en algo tan poderoso que se volvió opresivo y tiránico contra el pueblo mismo en las regiones cristianas. Y luego vemos la Reforma Protestante, con los protestantes matando a los católicos y los católicos matando a los protestantes, que produce una total apatía y aversión al cristianismo en toda esa región. Y debido a eso hubo un completo rechazo del cristianismo y asociado con eso el rechazo a la autoridad de la Iglesia y el rechazo a la autoridad de la revelación divina en la Biblia. Y lo que vino a reemplazar todo lo rechazado fue el ego, o uno mismo, como la nueva autoridad. Nuestro propio intelecto humano se convirtió en la autoridad. Sí, la razón se convirtió en el ídolo. Ese es el nuevo ídolo que básicamente viene a reemplazar a Dios y remueve a Cristo de su trono. ¿Estamos diciendo que no debemos hacer uso de la razón? Lo mencionaron en la lección, lo leí en los borradores iniciales. No es que no debamos usar esta herramienta llamada razón, sino conservarla como herramienta, sin elevarla a un nivel que se convierta en la fuente principal y única del conocimiento. Pensemos en todas estas lecciones y en el verso clave en Romanos 12:2. ¿Cuál es la meta que esperamos alcanzar? ¿La renovación de qué? De nuestra mente. Esto nos regresa a Romanos 1, que mencionamos en la introducción del trimestre, Romanos 1, 21 al 28. Somos seres racionales, la famosa locución de Descartes, pienso, luego existo. A mí siempre me gustó Descartes y me sentí mal cuando recibí los borradores iniciales y leí lo que dijeron de él. Con el tiempo la filosofía misma luchó con dicha idea, cómo dar razón, causa o argumento de nuestro pensamiento, cómo confiar en él. Pero desde la perspectiva cristiana entendemos que fuimos creados a la imagen de Dios y Dios es un ser racional. El Logos que ordena el universo, el Cristo encarnado.
Hay un raciocinio de Dios y por ser creados a su imagen, compartimos ese raciocinio y podemos ver el mundo y entenderlo porque fue creado racionalmente y hemos heredado, por virtud de nuestra relación con Dios, esa mente racional. El cristianismo tiene un hermoso lugar para lo racional. Y Pablo aquí está diciendo que queremos renovar nuestra mente. Queremos aprender a pensar correctamente bajo el Dios amoroso y racional que nos creó. Lo interesante de esto, y quise mencionarlo en la introducción del cuaderno, pero se me olvidó. Cuando Pablo habla de la condición humana en Romanos 1, habla de que hay evidencia de Dios en la creación, pero la hemos reprimido. La naturaleza humana ha reprimido esa evidencia, pues aunque conocíamos a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias. ¿Y qué dijo Pablo que sucedió? Comenzamos a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente nos quedó en oscuridad y confusión. ¿Y qué hicimos? Empezamos a crear ídolos. Como Jody ha dicho varias veces, los ídolos tienen que ver con los extremos. Los peces son creación buena de Dios, pero cuando los cananeos empezaron a adorarlos, de repente se convirtieron en un extremo. Lo mismo pasa con el raciocinio. Cuando hacemos un ídolo de nuestro raciocinio, Pablo dice que una vez empezamos a crear ídolos para tomar el lugar de Dios que habíamos borrado con nuestra mente. Dios nos entregó a una mente depravada para hacer cosas que no debemos. Dicho de otra manera, cuando nuestra mente se hizo depravada, nuestras acciones fueron depravadas también. ¿Y ahora qué hacemos entonces? Ahí es donde Cristo como Salvador y Señor llega, reforma y transforma nuestra mente, entre otras cosas, para que podamos pensar correctamente. El capítulo clave de esta lección es Hechos 17, donde vemos al pueblo de Dios, Pablo, los de Berea, en el contexto de Atenas, en el contexto de la comunidad de Berea. Toda esta gente está pensando, está utilizando su mente para estudiar la palabra, está utilizando su mente para debatir con los filósofos epicúreos y estoicos en Atenas, en el Areópago. Hay una gran interacción de mentes. Creo que verdaderamente este trimestre es una celebración de la mente, porque definitivamente deseamos la renovación de nuestra mente, mentes reformadas y transformadas, para que de verdad entendamos lo que nuestro Creador desea que seamos y hagamos. Lo que lo deja bien en claro. Mencionaste que Pablo estaba razonando con los de Berea, y habla de que Pablo razonaba con los judíos todos los sábados en la sinagoga. Así que el problema no es razonar, sino que la razón se convierta en algo bajo lo cual todo esté subordinado. Lo que lo deja bien en claro para mí es que Dios reta a la razón con la fe. Y que dicha fe, creer que solo Él puede mostrarnos, a revelarnos y tener esa fe en vez de solo razonar. Porque la fe va más allá de la razón, porque tenemos que confiar en algo que no conocemos. Y eso nos reta a decir, ¿es la razón tu Dios o es Dios tu Dios? Pensemos en ese reto de la fe, en esa oportunidad que tenemos. Dios nos da estas oportunidades para que vayamos más allá de nuestra razón, nuestro conocimiento. Es razonable tener una estrategia de batalla que consiste en marchar alrededor de Jericó por 7 días y luego tocar las trompetas. Tal cosa es totalmente irracional. Yo estudié física y eso no tiene ningún sentido en las leyes de la física. No tiene sentido alguno en la lógica, hasta que incluimos a Dios en la historia. Y cuando ya no se trata de mi estrategia, ya no tengo por fuerza que comprender, solo tengo que conocer a aquel que mi mano sostendrá, como dice el himno, nada sé sobre el futuro. Y cuando sabemos de quién somos seguidores, es una estrategia hermosa. Es hermosa porque el poder no reside en los israelitas, en su propia estrategia de batalla, sino que les toca ver el poder de Dios en acción con tan solo marchar alrededor y tocar las trompetas. Saber que obtendremos la victoria porque sabemos de quién somos seguidores. Y eso nos lleva más allá de la razón a la fe. Correcto. En breve,
La fuente principal y única del conocimiento no es la razón, sino Dios mismo. Y sabríamos muy poco acerca de Dios si no se hubiese revelado a nosotros. Y eso es lo hermoso de pasar del racionalismo a la revelación. Porque no solo recibimos lo que Dios nos ha dicho acerca de Él, sino que también recibimos una nueva manera de entendernos a nosotros mismos. Los humanos nos hemos vuelto irracionales en comparación a la intención de Dios para nosotros desde el principio. ¿Debemos ser cuidadosos en cierto modo? Yo perfectamente podría acercarme a ti y decir, ¿sabes qué? Dios me reveló esto o lo otro. Hay precauciones. Por ejemplo, Dios me reveló que me dieras todo tu dinero, Jody. No, de verdad, me tienes que dar todo tu dinero. Es broma. Parte de ser criaturas racionales, motivadas por el Espíritu, dirigidas por el Espíritu, es que lo examinamos todo con la palabra de Dios como hacían los de Berea. Si recibimos un mensaje que no tiene sentido en cuanto a lo que Dios nos ha revelado o en cuanto al sentido común, tenemos toda razón de decir que están equivocados y debemos rechazar el mensaje. Es decir, usar la herramienta, pero mantenerla donde pertenece. Y asociado con el texto bíblico también dice que nos necesitamos unos a otros. Entender que a veces no podemos estancarnos en yo tengo mi Biblia, así lo veo yo, tengo mi perspectiva y así va a ser. Sino que debemos evaluarlo con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Porque si Dios nos está hablando de una manera, entender de que no solo nos está hablando a nosotros, entonces nos ayudamos mutuamente a identificar la verdad, al Dios revelar piezas del rompecabezas a cada uno de nosotros y nosotros nos ayudamos unos a otros. ¿Me puedes revelar cuál lección sigue? Si pudiera leer hasta allá, sí. Del humanismo a la divinidad. Para esa lección nos vamos a subir cerca del templo. Sí, al templo mismo. Les agradecemos a nuestros anfitriones aquí en la iglesia de Harrisburg, Pennsylvania. Se han portado de maravilla. Bruce Chesney es un gran hermano. Sí, el pastor Chesney y su familia. Toda la iglesia han sido maravillosos. La hemos pasado muy bien. Nos dieron galletas, sí, galletas y pizza para el mediodía. Pizza y alas de pollo, 2 clases de alas. Subamos al templo. Cambio de escenario.